tenemos que medir las consecuencias que puede generar el acto de un funcionario, de un servidor público, en un contexto donde las tensiones aún están, digamos, en una situación de escala. En Puno, el conflicto social generado por la crisis política no ha bajado. La intensidad ciertamente a nivel de protesta social sí, pero el descontento, la indignación, el rechazo, y aún porque no hay justicia, porque no hay presos, no hay sentencia, la gente acaba de recordar, de conmemorar un año, digamos, de estos hechos fatídicos, claramente han expresado su descontento e indignación. Siendo eso el contexto actual, no sería prudente que pueda, digamos, tomarse esa decisión de venir al sur, particularmente a Puno. Creo que las consecuencias serían, digamos, nada agradables porque podría generarse tensión, violencia, y eso creo que tenemos que evitar, y quienes tomen esa decisión deben evaluar prudentemente y con sensatez. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay o no condiciones para que llegue algún representante del gobierno, digamos, a menos de una semana y media en que se recordó el asesinato de 18 personas en Juliaca, 2 en Carabaya además, y el fin de semana se recordó también el asesinato del poblador Aymara e Isidro Arcata Mamani en Ilave? Puno ha sido la región más golpeada por la crisis política, porque es la región que presenta mayor cantidad de personas fallecidas entre civiles, militares, las fuerzas del orden. Por tanto, ese es un elemento a considerar. Segundo, reitero, aún la población afectada, las víctimas, no han alcanzado justicia. Ciertamente las investigaciones están abiertas en el Ministerio Público y en otros ámbitos, pero claramente todavía no hay visos, digamos, de justicia. Entonces, la indignación aún está latente, por tanto, no habría condiciones, porque la gente podría tomarlo como una provocación. Y creo que tenemos que, al menos en la opinión nuestra, es evitar tensionar innecesariamente de algo que posteriormente se puede ir evaluando, pero ahora no habría condiciones. La población en este momento está en una situación de dolor, de la herida está abierta, acaban de conmemorar un año de los fatídicos sucesos, está fresco la situación, no ha pasado. Por tanto, a nivel de su organización de víctimas del 9 de enero, que aglutina a las asociaciones de deudos en toda la región y de los heridos, claramente han señalado que no quieren la presencia, digamos, de representantes del gobierno nacional en Puno. Tenemos que medir las consecuencias que puede generar el acto de un funcionario, de un servidor público, en un contexto donde las tensiones aún están, digamos, en una situación de escala. En Puno, el conflicto social generado por la crisis política no ha bajado. La intensidad ciertamente a nivel de protesta social sí, pero el descontento, la indignación, el rechazo, y aún porque no hay justicia, porque no hay presos, no hay sentencia, la gente acaba de recordar, de conmemorar un año, digamos, de estos hechos fatídicos, claramente han expresado su descontento e indignación. Siendo eso el contexto actual, no sería prudente que pueda, digamos, tomarse esa decisión de venir al sur, particularmente a Puno. Creo que las consecuencias serían, digamos, nada agradables porque podría generarse tensión, violencia, y eso creo que tenemos que evitar, y quienes tomen esa decisión deben evaluar prudentemente y con sensatez. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay o no condiciones para que llegue algún representante del gobierno, digamos, a menos de una semana y media en que se recordó el asesinato de 18 personas en Juliaca, 2 en Carabaya además, y el fin de semana se recordó también el asesinato del poblador Aymara e Isidro Arcata Mamani en Ilave? Puno ha sido la región más golpeada por la crisis política, porque es la región que presenta mayor cantidad de personas fallecidas entre civiles, militares, las fuerzas del orden. Por tanto, ese es un elemento a considerar. Segundo, reitero, aún la población afectada, las víctimas, no han alcanzado justicia. Ciertamente las investigaciones están abiertas en el Ministerio Público y en otros ámbitos, pero claramente todavía no hay visos, digamos, de justicia. Entonces,
Entonces, la indignación aún está latente, por tanto, no habría condiciones, porque la gente podría tomarlo como una provocación. Y creo que tenemos que, al menos en la opinión nuestra, es evitar tensionar innecesariamente de algo que posteriormente se puede ir evaluando, pero ahora no habría condiciones. La población en este momento está en una situación de dolor, de la herida está abierta, acaban de conmemorar un año de los fatídicos sucesos, está fresco la situación, no ha pasado. Por tanto, a nivel de su organización de víctimas del 9 de enero, que aglutina a las asociaciones de deudos en toda la región y de los heridos, claramente han señalado que no quieren la presencia, digamos, de representantes del gobierno nacional en Puno. Tenemos que medir las consecuencias que puede generar el acto de un funcionario, de un servidor público, en un contexto donde las tensiones aún están, digamos, en una situación de escala. En Puno, el conflicto social generado por la crisis política no ha bajado. La intensidad ciertamente a nivel de protesta social sí, pero el descontento, la indignación, el rechazo y aún porque no hay justicia, porque no hay presos, no hay sentencia, la gente acaba de recordar, de conmemorar un año, digamos, de estos hechos fatídicos, claramente han expresado su descontento e indignación. Siendo eso el contexto actual, no sería prudente que pueda, digamos, tomarse esa decisión de venir al sur, particularmente a Puno. Creo que las consecuencias serían, digamos, nada agradables porque podría generarse tensión, violencia, y eso creo que tenemos que evitar, y quienes tomen esa decisión deben evaluar prudentemente y con sensatez. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay o no condiciones para que llegue algún representante del gobierno, digamos, a menos de una semana y media en que se recordó el asesinato de 18 personas en Juliaca, 2 en Carabaya además, y el fin de semana se recordó también el asesinato del poblador Aymara e Isidro Arcata Mamani en Ilave? Puno ha sido la región más golpeada por la crisis política, porque es la región que presenta mayor cantidad de personas fallecidas entre civiles, militares, las fuerzas del orden. Por tanto, ese es un elemento a considerar. Segundo, reitero, aún la población afectada, las víctimas, no han alcanzado justicia. Ciertamente las investigaciones están abiertas en el Ministerio Público y en otros ámbitos, pero claramente todavía no hay visos, digamos, de justicia. Entonces, la indignación aún está latente, por tanto, no habría condiciones, porque la gente podría tomarlo como una provocación. Y creo que tenemos que, al menos en la opinión nuestra, es evitar tensionar innecesariamente de algo que posteriormente se puede ir evaluando, pero ahora no habría condiciones. La población en este momento está en una situación de dolor, de la herida está abierta, acaban de conmemorar un año de los fatídicos sucesos, está fresco la situación, no ha pasado. Por tanto, a nivel de su organización de víctimas del 9 de enero, que aglutina a las asociaciones de deudos en toda la región y de los heridos, claramente han señalado que no quieren la presencia, digamos, de representantes del gobierno nacional en Puno.